Hola, bienvenidos. Yo soy Alberto Mansur y esto es La Mesa Inclinada, el podcast donde te cuento sobre pleitos o problemas de negocios cañones y cómo se resolvieron negociando, peleando o en una combinación de ambas. Aquí nadie negocia en igualdad de condiciones. La mesa nunca está pareja, siempre tira para algún lado. El chiste está en saber para dónde y cómo aprovecharlo. Si tú eres de los que entiende que en el mundo de los negocios hay que jugar la partida como está en la mesa y no como a ti te gustaría que estuviera, entonces quédate, estás en el lugar correcto. Empezamos. Imagina que es julio en Oaxaca, la época de la mera guelaguetza. Consuelo Peña cierra la laptop a las 11 de la noche. Su hotel está a tope. 16 cuartos, todos llenos. El desayuno de mañana va a ser glorioso. Quesadilla, mole, café de olla y turistas que no saben que están a punto de tener el mejor lunes de su vida. Los números del mes pintan muy bien hasta que Consuelo llega al renglón de comisiones. 22%. A una plataforma que no tendió una cama, que no limpió un baño, que no preparó un desayuno, que lo único que hizo fue conectar al huésped con ella y por eso cobró más que su margen de utilidad. Consuelo apaga la luz de la oficina. La verdad es que esa noche no duerme bien. Hoy vamos a hablar de un conflicto que ocurrió no en un juzgado ni en una sala de juntas, sino en miles de cuartos de hotel pequeños, posadas boutique y hospedajes independientes en México. Lo que hace este caso interesante no es que sea dramático, es que es común. Es el conflicto de cualquier negocio que decidió crecer a través de una plataforma y un día se dio cuenta de que ya no podía salirse. Ahora sí, vamos a llamar a nuestra protagonista de hoy, Consuelo Peña. Y la pregunta que quiero que te lleves al final del episodio es una: ¿en qué momento la plataforma que te ayuda a crecer se convierte en la plataforma que es dueña de tu negocio? Veamos qué es lo que construyó Consuelo y qué fue lo que le costó. Vámonos 10 años hacia atrás. Consuelo tiene un hotel pequeño en Oaxaca. Lo heredó de su padre, que a su vez lo compró cuando era una casona en los años 80 y lo fue convirtiendo cuarto por cuarto en algo que hoy vale mucho más de lo que le costó. La verdad es que no es el hotel más bonito del centro y tampoco tiene alberca, pero tiene algo que los hoteles grandes no pueden comprar. Tiene a Consuelo. Y Consuelo se sabe el nombre de cada huésped. Ella se acuerda que la pareja de la habitación 4 vino en su luna de miel hace 3 años y ella también tiene un acuerdo con el mercado para conseguir chocolate de metate fresco todos los domingos. Las reseñas en los foros de viajeros son de locura. El problema es que su hotel lo conocen sus amigos, los amigos de sus amigos y poca gente más afuera de Oaxaca. Y entonces llega una plataforma que vamos a llamar cuartitos.com. Y la oferta es el canto de las sirenas. Te listamos gratis, millones de viajeros, solo cobras cuando se haga una reserva. Para un hotelero pequeño sin presupuesto para marketing, eso es todo lo que quiere en la vida. Consuelo firma. Y durante un tiempo es exactamente lo que le prometieron. El tráfico llegó, las reservaciones llegaron, viajeros de Monterrey, de Guadalajara, de México, del extranjero, gente que nunca habría encontrado a Consuelo sola. Su ocupación promedio subió del 43 al 69% en el primer año. Por primera vez, el hotel ganaba dinero fuera de la temporada alta. Consuelo vio crecer su negocio de una manera que sin la plataforma se habría tardado una década en lograr. Entonces firmó con otra plataforma y luego con una tercera. 5 años después, el 81% de sus reservaciones llegaban a través de las plataformas de viajero. Consuelo pensó que eso era el éxito. No vio que era el principio de su problema. ¿Dónde está el problema? El correo llegó un martes de noviembre, sin llamada previa, sin reunión, sin negociación, sin agua va. Estimada asociada, con el objetivo de optimizar la experiencia de los viajeros en nuestra plataforma, hemos actualizado nuestra estructura tarifaria. A partir del 1 de enero, su comisión se ajustará al 22%. Adjuntamos los nuevos términos y condiciones para su referencia. Consuelo le echó un lente a los términos y condiciones. Cientos de páginas.
hasta que llegó a la cláusula 11.4. El asociado no podrá ofrecer sus unidades a un precio inferior al listado en esta plataforma en ningún otro canal de distribución, incluyendo su sitio web propio, sin aplicar las mismas tarifas y condiciones en todos los canales. Consuelo leyó eso 2 veces, luego buscó su contrato original. La cláusula siempre había estado ahí. Lo que decía esa cláusula en español y sin adornos es que si quieres ofrecer tu cuarto más barato en tu propio sitio web para incentivar las reservas directas, tienes que bajar el precio en todas partes al mismo tiempo, incluyendo en la plataforma. Y si lo bajas en la plataforma cobra su comisión sobre ese precio menor. El efecto práctico es que Consuelo no podía construir su propio canal sin financiar el canal de la plataforma. Esto tiene un nombre técnico, es la cláusula de paridad tarifaria. Y su efecto sobre los hoteleros pequeños no era accidental, era el diseño. Si el hotel no puede incentivar la reserva directa, el cliente siempre llega por medio de la plataforma. Si el cliente siempre llega por medio de la plataforma, el hotel nunca construye su propia base de datos y entonces no puede comunicarse con sus clientes sin pasar por la plataforma. Si nunca puede comunicarse con sus clientes sin la plataforma, pues entonces nunca puede salirse de la plataforma. Si se sale de la plataforma, pierde visibilidad. Si pierde visibilidad, pierde las reservaciones. Si pierde las reservaciones, su hotel se queda vacío. Y si se queda, pues paga la comisión. Y si paga la comisión, sus márgenes se comprimen. Y si sus márgenes se comprimen, pues no le queda lana para invertir en canales propios. Si no invierte en canales propios, sigue dependiendo de la plataforma. El círculo era perfecto. Una chulada si eras Cuartitos. Y era completamente legal, ¿eh? ¿Por qué Cuartitos.com era un rival casi imposible de vencer? Para entender por qué Consuelo estaba en una posición tan débil, hay que entender con quién estaba negociando. Cuartitos.com no era una empresa hotelera, era una empresa de datos. Su activo más valioso no eran los cuartos de hotel, era la información de los viajeros, sus destinos favoritos, sus fechas de viaje, sus patrones de gasto, su historial completo de reservaciones. Cuartitos tenía lo que Consuelo nunca iba a poder construir sola: los datos de sus huéspedes. No los huéspedes de Consuelo, los huéspedes de Cuartitos. Cada vez que un viajero reservaba en el hotel de Consuelo a través de Cuartitos, los datos de ese viajero iban a Cuartitos. Consuelo recibía un nombre y una fecha, y Cuartitos recibía el perfil completo. 3 años después, ese viajero recibía una oferta personalizada de Cuartitos para volver a Oaxaca. No era una oferta del hotel, era una oferta de Cuartitos, con otro hotel si era necesario. La asimetría de información era estructural. Cuartitos sabía exactamente qué viajeros tenían más probabilidad de volver al hotel de Consuelo y podía usarlos para redirigirlos a quien le pagara más comisión o tuviera mejor posición en su algoritmo. Cuartitos también tenía algo que ningún hotelero individual podía igualar, que es escala. Con millones de propiedades listadas en decenas de países, podía absorber la pérdida de cualquier hotelero individual sin que sus números se movieran. Para Consuelo, perder el canal de Cuartitos era una crisis existencial. Para Cuartitos, perder a Consuelo, la verdad, no pintaba. Ahora, ¿dónde estaba la vulnerabilidad de Cuartitos? Estaba ahí, donde siempre están la de los actores poderosos, en su necesidad de legitimidad. Cuartitos había cedido ante reguladores europeos. En algún país se había prohibido las cláusulas de paridad y en otros se habían limitado. El modelo había sobrevivido igual y eso era dinamita para ellos. Veamos cómo llega el momento de ponerse creativos. Consuelo fue con su abogado y el abogado leyó el contrato. Lo leyó otra vez y lo leyó una vez más. Y luego le dijo lo que los abogados dicen cuando no tenemos buenas noticias. Consuelo, el contrato es muy claro y lo firmaste desde hace muchos años. La cláusula siempre ha estado ahí. No hay nada que hacer en la vía contractual. Consuelo le preguntó si podía irse de la plataforma y el abogado le dijo que sí, que legalmente sí podía. Y pues Consuelo dijo, bueno, ¿y qué hago con mis reservaciones? Esas no son tuyas, Consuelo, son de Cuartitos.
Consuelo hizo los números esa semana. Si se salía de la plataforma, su ocupación caía del 72 al 31% en los primeros 6 meses, mientras reconstruía la visibilidad que tenía. Con esa ocupación no cubría sus costos fijos. Si se quedaba y aceptaba el 22%, sus márgenes se comprimían de tal forma que el hotel operaba técnicamente, pero apenas, prácticamente se volvía en un empleado o un gestor de cuartitos. Pasó la pobre de Consuelo toda la noche desconsolada. Tenía 20 años construyendo ese hotel. Su papá había comprado la casona con sus ahorros de toda la vida. Y ahora, una empresa con sede en Ámsterdam, que nunca había visto Oaxaca, le estaba diciendo cuánto valía su trabajo. Consuelo pensó en vender, pensó en cerrar, pensó en aceptar y seguir. Y ninguna de las 3 opciones era la que quería. A la mañana siguiente, desvelada y sin saber todavía muy bien qué hacer, recibió un abogado de su abogado. ¿Consuelo? Sí. Creo que ya sé por dónde les vamos a dar. Métete a Google y busca paridad tarifaria Hoteles Europa. Y Consuelo encontró algo que no esperaba. La bala de plata. La idea que lo cambió todo y por qué no era obvia. Lo que encontró Consuelo en internet tras esa llamada eran las resoluciones de los reguladores europeos. Y ella pues no es abogada, no entendía muy bien, pero sí entendía lo suficiente para darse cuenta que la Comisión Europea había abierto investigaciones en varios países. En uno había prohibido de plano las cláusulas de paridad tarifaria. En otro las habían limitado. En todos esos casos, Cuartitos se había doblado. Había operado sin las cláusulas y su modelo de negocio había sobrevivido. Eso era dinamita, eso era la bala de plata. No porque creara un argumento legal automático en México, sino porque creaba una contradicción pública que Cuartitos no podía defender en voz alta. La pregunta que el precedente europeo generaba era simple y brutal. ¿Por qué chingados Cuartitos eliminó las cláusulas de paridad en Europa, pero las mantiene en México cuando el regulador todavía no le ha dicho nada? Y la respuesta honesta es porque en México podían. Esa respuesta equivale a admitir en la práctica algo que era problemático desde el principio, que en algunos mercados tiene que cumplir y que en otros no. Consuelo llamó a su abogado y le dijo: ya vi lo de la paridad tarifaria. ¿Qué hacemos con eso? Y el abogado le dijo: vamos a llevar el argumento a donde Cuartitos no puede ignorarlo. La Comisión Federal de Competencia Económica, la COFECE, tiene facultades para investigar prácticas anticompetitivas en mercados digitales. Una queja formal ahí no garantiza el resultado inmediato. La verdad es que, como todo en el gobierno, se mueve con la misma velocidad de ver el pasto crecer. Pero genera algo que vale más que cualquier resultado inmediato: visibilidad regulatoria. El regulador le está echando un lente. Una empresa que está siendo investigada por la COFECE no puede seguir aplicando abiertamente la práctica que se investiga sin que cada correo que le manda a los hoteleros sea evidencia potencialmente. Hay una apuesta que tiene que hacer Consuelo, que es una movida irreversible y sin garantía de que funcione. Pero hay que jugársela. Consuelo necesitaba que la queja no fuera de su hotel único. Un hotelero individual como ella hace ante la COFECE pues es ruido nada más. 20 hoteleros coordinados con documentación del presidente europeo y una narrativa coherente sobre trato discriminatorio por países es otra cosa. Consuelo pasó semanas llamando a sus colegas, no a todos, a los que tenían contratos similares, calificaciones altas en la plataforma, suficiente para perder como para tener razones de pelear y sobre todo que eran sus cuates. La reunión fue en su hotel en Oaxaca y fueron hoteleros de Oaxaca, Puebla, San Miguel de Allende y de la Ciudad de México. Ah, y uno de Querétaro también. Consuelo llegó con su abogado y con las resoluciones europeas impresas. No vengo a pedirles que se salgan de la plataforma. Vengo a pedirles que hagan una sola cosa. Y le preguntaron que cuál, ¿no? Quiero que firmen una queja formal ante la COFECE. Que lo hagamos de forma coordinada, con el mismo argumento, la misma fecha, la misma semana, todo igualito. Y entonces uno de ellos preguntó: oye, ¿y si nos cancelan los contratos?
Pues mira, sí pueden cancelarnos los contratos, pero una empresa que cancela contratos masivamente mientras está bajo investigación regulatoria se ve muy mal para el regulador y para sus clientes. Y otro preguntó, ¿y qué pasa si la COFECE no hace nada? Y pues Consuelo, que ya lo había pensado, les dijo, mira, si la COFECE no hace nada, seguimos igual de donde estamos. Pero si Cuartitos cede antes de que la COFECE resuelva, que es lo que pasó ya en Europa, cambiamos las condiciones para todos. La inmensa mayoría de sus cuates firmaron. No todos, pero sí la mayoría. Aquí es donde las piezas se acomodan en el tablero. Las quejas llegaron a la COFECE el mismo día. Y, como Consuelo les había dicho, fueron coordinadas, documentadas, con el presidente europeo como columna vertebral. El abogado de Consuelo había construido el argumento en 3 capas. La primera es que las cláusulas de paridad tarifaria restringen la competencia entre canales, no entre hoteles, entre canales, como Cuartitos y otras plataformas. La segunda capa es que Cuartitos ya había demostrado en Europa que su modelo funciona sin esas cláusulas. Y la tercera capa es que aplicar estándares diferentes en México que en Europa equivale a explotar la debilidad regulatoria de un mercado, no a defender una práctica legítima. Y lo último que quiere un regulador como la COFECE es que le digan que es un pendejo y que no hace bien su chamba. Entonces, abrió la investigación. El director de Relaciones con Propiedades de Cuartitos le llamó como al mes siguiente a Consuelo y pidió una reunión con los hoteleros. La reunión fue en un hotel de negocios en la Ciudad de México. Del lado de Cuartitos fueron 2 de sus directores y un abogado. Y del lado de los hoteleros, Consuelo, su abogado y otros 3 de sus cuates. El director de Cuartitos abrió con lo que siempre abren las empresas en esa posición. Valoramos profundamente nuestra relación con los hoteleros independientes mexicanos. Estamos comprometidos con un modelo que sea sostenible para todos. Consuelo se le quedó viendo y le dijo, mira, no vamos a entrar a choros mareadores. Quiero que me digas una sola cosa. Cuando quitaron las cláusulas en Europa, ¿siguió funcionando el modelo de negocio? El director se quedó callado y Consuelo de plano le dijo, mira, eso es lo único que nos interesa discutir el día de hoy. La pregunta de Consuelo era una trampa perfecta. Si el director sostenía que en Europa el modelo siguió funcionando sin las cláusulas, admitía que no eran necesarias. Y si decía que en Europa el modelo se dañó, pues contradecía los resultados financieros públicos de la empresa. La verdad es que no había una respuesta ganadora. La negociación duró semanas, fue súper aguerrida. Al final, Cuartitos ofreció una modificación en el contrato para propiedades con una calificación igual o más alta de 4.5. Tenían la posibilidad de ofrecer descuentos de hasta el 15% en su canal directo sin obligación de replicarlos en la plataforma. No era la eliminación total de la paridad, pero era una inclinación de la mesa suficiente para que pudieran lograr sus objetivos. Y era la primera vez que Cuartitos cedía en México. En casi todas las negociaciones, algo se pierde aunque se gane. Y antes de llegar a qué fue lo que ganó Consuelo, hay que hablar de lo que se perdió en el camino. 2 de los hoteleros que firmaron la queja recibieron semanas después correos de Cuartitos donde les avisaban que sus propiedades habían bajado en el algoritmo de búsqueda. No había una violación contractual documentada ni nada, solo era una mera coincidencia de timing que era difícil de probar, pero pues tú sabes que es muy fácil de entender. Uno de los 2 se rajó y retiró su firma de la queja, se desistió. El otro dijo, a mí mis timbres, y siguió peleando. Tardó casi un año en recuperar su posición en el buscador. También hubo otros perdedores. La modificación que Cuartitos ofreció aplicaba solo a las propiedades con calificación de 4.5 o más. Los hoteles con calificaciones más baja, generalmente los más chicos, los más nuevos, los que más necesitaban que los protegieran, esos se quedaron fuera del acuerdo. Consuelo y sus cuates lo sabían y lo aceptaron de todas formas porque pues, ellos hicieron su lucha y esto es lo que consiguieron. El abogado de Cuartitos te diría que la modificación voluntaria dentro del marco legal, sin reconocimiento de práctica anticompetitiva, es un win.
Los hoteleros que se quedaron fuera del acuerdo dirían, oye, pues nos dejaron atrapados aquí con cuartitos, ¿no? Y Consuelo te diría, conseguí lo que pude con lo que tenía. Todos tienen razón. Y todos están hablando del mismo acuerdo. Ok, ahora, ¿qué ganó Consuelo y qué significa realmente? Vámonos 2 años más hacia adelante. Después de esa noche en la que la pobre no pudo ni dormir. Es julio otra vez, la guelaguetza otra vez. Consuelo abre su laptop. Tiene el 86% de ocupación. Pero este mes, el 43% de sus reservaciones llegaron directo por su propio sitio web. O por Instagram, o por el newsletter que manda cada 2 meses a los huéspedes que le dieron su correo. En fin, es por clientes que regresaron y la buscaron a ella, no a la plataforma. 2 años antes, ese número era del 11%. La comisión que le pagó a Cuartitos ese julio fue la mitad de lo que pagaba cuando empezó este problema. No porque Cuartitos haya bajado su comisión, sino porque ahora la mitad de sus huéspedes ya no pasaban por Cuartitos. Eso es lo que ganó Consuelo. No una victoria legal, como la que vendemos los abogados. No la eliminación de las cláusulas para todos que no vinieron a la fiesta. Inclinó la mesa lo suficiente como para construir lo que la plataforma no podía quitarle: su propia relación directa con sus clientes. La queja ante la COFECE le dio tiempo y la modificación contractual le dio el canal. Y 2 años de trabajo dándole, convirtieron ese canal en el 43% de su ocupación. La plataforma sigue siendo importante para Consuelo. Probablemente siempre lo será. La diferencia es que antes la plataforma usaba a Consuelo y ahora es Consuelo la que usa la plataforma. ¿Cuáles son las lecciones del día de hoy? Llevamos casi media hora dentro de la cabeza de Consuelo y sus amigos. Vimos cómo construyó su dependencia de la plataforma sin darse cuenta, mes tras mes. Cómo la plataforma esperó a que esa dependencia fuera suficientemente profunda para clavarle el diente. Y cómo Consuelo encontró la única palanca que tenía, no en el contrato, sino en la contradicción del actuar en Europa y en México. Pregúntate esto. En tu negocio, cualquier negocio que sea, no tiene que ser el hotelero, ¿qué porcentaje de tus clientes llegaron a ti a través de un canal que tú no controles? Puede ser una plataforma, un distribuidor, un intermediario que tiene relación con el cliente antes que tú. Si ese número es alto, la pregunta no es cómo mejoro condiciones con ese intermediario. La pregunta es, ¿qué estoy haciendo hoy para que ese número baje el año que viene? Y no te apures mucho a responderla, porque la respuesta honesta para la mayoría de los negocios es que no están haciendo nada todavía. Y eso dice algo bien importante sobre cómo se construyen las trampas en el mundo real. La primera lección, para los que tienen un intermediario que representa más del 40% de su negocio: la dependencia no se construye de golpe, se construye de a poco, cada mes. Cada vez que el canal funciona, hay un incentivo menor para salirse del canal. La trampa más efectiva no duele cuando se cierra, duele después cuando te clavan el diente. La segunda lección es para los que piensan que la protección está en el contrato. El contrato de Consuelo era claro y completamente legal. Lo que la protegió no fue el contrato, fue una contradicción en el comportamiento público de su adversario. El poder de negociación no vive en lo que firmaste, vive en lo que cada parte puede hacer que le duela o lastime al otro. Y la tercera lección es que Consuelo ganó solamente para los hoteleros con calificación alta. Los más pequeños, los más vulnerables, quedaron fuera del acuerdo. La negociación colectiva, grupal, funcionó, pero no para todos los que necesitaban que funcionara. ¿Eso es suficiente para que esta sea una victoria? Pues el abogado de Consuelo te diría que sí. Hubo un cambio que benefició a su cliente sin tener que pelearlo. El hotelero que quedó fuera
pues te diría que no fue suficiente, pero lo dejaron colgado. Y Consuelo te diría lo que dice el puesto de las quesadillas del mercado. Esto es lo que hay y no preguntes por lo demás. Y los tres hablan de lo mismo. Hablan de un mercado donde el poder se mueve en función de qué le duele a cada quien. Y alguien, como Consuelo, supo cómo inclinar la mesa a su favor. La próxima vez que evalúes tu relación con una plataforma, con un distribuidor o con cualquier intermediario que conecta tu negocio con tus clientes, hazte la pregunta que Consuelo y sus amigos no se hicieron a tiempo. ¿Estoy yo usando este canal o este canal me está usando a mí? La respuesta no está en el porcentaje de comisión. Está en quién tiene los datos del cliente al final de cada transacción. Si la respuesta es que el intermediario tiene los datos y tú tienes la factura, ya sabes hacia dónde está inclinada la mesa. Y no es a tu favor. Como siempre, una nota sobre este y otros casos. En la mayoría de los episodios del podcast, cambio los nombres y algunos de los hechos y las conversaciones para proteger a inocentes, a culpables y el secreto profesional de los asesores. Pero el caso y su solución son reales. Si tú quieres ver el marco completo, está en Substack con el mismo nombre, La Mesa Inclinada. Yo soy Alberto Mansur y esto fue La Mesa Inclinada. Si te gustó este episodio, por favor no olvides suscribirte al podcast y cuéntaselo a un amigo o colega al que creas que le puede gustar o le puede servir. Síguenos en la red social que prefieras, en todas estamos como Mesa Inclinada y si quieres la versión escrita, encuéntranos en Substack también como Mesa Inclinada. Nos escuchamos la próxima semana y si te llevas una sola cosa de este episodio, recuerda que la plataforma te encuentra tus clientes. Tú decides si eso es suficiente para siempre o no. Hasta luego.